Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión de hoy. El día de hoy veremos la parte de funciones logarítmicas y trataremos sobre la representación e interpretación gráfica de estas funciones, así como algunos problemitas aplicativos. ¿Listo? Muy bien. Ahora dice, ¿qué pensamientos nos viene a la mente al ver estas imágenes? ¿Sí? Aquí estamos observando, ¿no es cierto?, la situación que es producida por un terremoto, ¿listo? El sonido de diferentes instrumentos musicales, luego el misterio del factor RH, ¿sí? Cada una de estas imágenes nos viene a la mente crecimientos acelerados, ¿no? Bien, para completar un poquito más sobre estas situaciones, quiero que visualicen este video, ¿correcto? Para poder entender o por lo menos tener la idea de qué es lo que vamos a tratar en funciones logarítmicas. ¿Listo? Muy bien, chicos, seguimos entonces. Vamos a responder algunas preguntitas que entendemos por una función logarítmica. Entonces, cuando hablamos de funciones logarítmicas, la idea de una función es una gráfica, ¿no es cierto?, en un plano cartesiano, y vemos que en la función logarítmica la característica principal es que aparece el operador logaritmo, ¿sí? Muy bien, con algunas restricciones que vamos a ver más adelante. ¿Cómo graficarías una función logarítmica? Bueno, si recordar, para graficar una función, lo más saludable es hacer una tabulación, uno los puntos y ya tengo la gráfica, ¿no? A ver, tercera pregunta, ¿cuáles son las propiedades del logaritmo? Bueno, recordamos algunas de ellas, suma de logaritmos de igual base, diferencia de logaritmos de igual base, ¿no es cierto? Cuando el argumento de un logaritmo tiene un exponente, por ahí recordamos algunas de esas situaciones, ¿correcto? Entonces, jóvenes, hemos hablado a grosso modo de algunos aspectos de este tema, ¿sí? Es por eso que en esta sesión vamos a tener el siguiente objetivo, el siguiente logro. Nuestra meta, jóvenes estudiantes, es que ustedes, al finalizar la sesión del día de hoy, ustedes puedan graficar una función logarítmica en el plano cartesiano, determinando su dominio y su rango. De igual forma, resolviendo además problemas vinculados a su entorno profesional. Esto mostrando orden y exactitud. Ese es nuestro logro de sesión. Y para conseguir este logro de sesión, vamos a definir lo que es una función logarítmica. Dice, toda función exponencial, ya lo vieron en la sesión anterior, f de x igual a elevado a la x. Recuerden que en una función exponencial se caracterizaba porque la variable aparecía como exponente y las condiciones era que la base sea mayor que 0 y diferente de 1, ¿no? Dice, esta función exponencial tiene una función inversa y la función inversa de esta función exponencial es la que conocemos con el nombre de, en este caso, función logarítmica. Es la función inversa de la función exponencial, ¿no es cierto? Teniendo como base a y lo denotamos por logaritmo de a. Logaritmo en base a. Sea un número positivo con diferente de 1, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y lo vamos a definir. Logaritmo de x en base a es igual a y o al famoso f de x. Sí y solo si se va a cumplir si es que la base del logaritmo elevado al resultado del logaritmo sea igual al argumento del logaritmo. O sea, en otras palabras, para calcular el logaritmo de x en base a viene a ser el exponente al que se debe elevar la base para obtener el valor de x. Es por eso que debemos recordar, jóvenes estudiantes, que x en esta función logarítmica se le conoce con el nombre de argumento y este subíndice a viene a ser la base del logaritmo. Muy bien,
Entonces, cuando hablemos de funciones logarítmicas, estamos hablando de, en este caso, de esta curva, la cual se obtiene tabulando los valores de la función. Como dice, ¿no? Es hallar el exponente, ¿no es cierto?, de la función logarítmica, ¿no es cierto?, logaritmo de x en base a. Lo que voy a hacer es hallar el exponente de la base a para que me dé el valor x, ¿sí? Correcto. Entonces, si yo digo logaritmo de x en base 2, muy bien, empiezo a indicar, por ejemplo, acá si x es 1, entonces el f de x vendría a ser 0, ¿no es cierto? Si x es 2, yo digo logaritmo de 2 en base 2, esto me resulta 1. Si decimos logaritmo de 4 en base 2, esto me va a dar igual a 2. Estoy calculando el exponente de la base para obtener el valor de x, ¿sí? Perfecto. Pero también, ¿correcto? Vamos a recordar, si hablamos de logaritmos, funciones logarítmicas, como es una gráfica, esta gráfica tiene dos elementos esenciales. ¿Cuál es el dominio y el rango de la función logarítmica? Si hablábamos, si la función f tiene como dominio a elementos y como rango b elementos, entonces su función inversa tendrá el dominio b y el rango a. Si la función exponencial f de x es igual a elevado a la x, no te olvides, base diferente de 1, ¿correcto? Entonces dice, el dominio son todos los reales y el rango será desde 0 al más infinito, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de la función inversa, la función logarítmica, entonces diremos, el dominio de esta función logarítmica será el rango de la función exponencial. Mira, ¿correcto? Y de igual forma, el dominio de la función exponencial será el rango de la función logarítmica. Entonces, en toda función logarítmica, su dominio va desde 0 al más infinito y el rango viene a ser el conjunto de los reales. Dice, es posible trazar la gráfica de la función inversa igual, ¿no es cierto?, igual a la función inversa de la función logarítmica, dice, se obtiene reflejando la gráfica de la función exponencial. O sea, si yo quiero graficar la función logarítmica, la vamos a obtener graficando, dice, la inversa de la función exponencial. ¿Correcto? Y dice, muy bien, vamos a ver. Para este caso vamos a utilizar dos métodos, la tabulación y el análisis de algunos elementos de la función logarítmica. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos entonces. Vamos a graficar esta función logarítmica. Función logarítmica, logaritmo de x en base a. ¿Sí? Va a existir dos situaciones o dos casos. La primera dice, si la base del logaritmo se encuentra entre 0 y 1, diremos que esta función se va a comportar de la siguiente forma. Va a ser una función en la cual me resulte una función decreciente. ¿Te das cuenta? Esto siempre y cuando la base del logaritmo esté entre los valores de 0 y 1. ¿Sí? Ahí está. Una función decreciente. Empieza por arriba y va bajando su valor. Función decreciente. Pero si la base del logaritmo es una cantidad mayor a 1, entonces la gráfica de esta curva será de la siguiente forma, de abajo hacia arriba, una función creciente, ¿no? Que va a cortar el eje X. Listo. Muy bien. Entonces, esta es la función f de x o y igual al logaritmo de x en base a, siempre y cuando la base del logaritmo sea mayor que 1. Entonces, vamos a tener, ahí está el punto de corte con el eje x y a esta función la vamos a llamar función creciente. Entonces, esto es lo que sucede cuando graficamos una función logarítmica.
tendremos una función decreciente y una función creciente. Esto va a depender de la base de logaritmo. Muy bien, ¿listo? Y en una función logarítmica se observan simplemente asíntotas verticales, ¿correcto? En este caso, en ambas funciones creciente y decreciente, la asíntota vertical es x igual a 0, que quiere decir que justo la asíntota vertical va a estar sobre el eje Y. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. A ver, vamos con un pequeño ejemplo. Me piden graficar la función f de x igual al logaritmo de x en base 2. Lo primero que vamos a hacer, vamos a construir una tabla de valores en la cual vamos a elegir valores para x como potencia de base 2, de modo que puedan hallarse con facilidad sus logaritmos. ¿Listo? Luego se grafican los puntos y se unen con una línea curva. Ahí está nuestra tabla de valores. Le damos valores a x, tratando que estos valores de x sean potencias de base 2, porque es un logaritmo de base 2, ¿sí? En este caso decimos 8, ¿no? Cuando x es 8, su exponente vendría a ser 3. Cuando x es 4, su exponente vendría a ser 2. Recuerda que estamos hablando de base 2, ¿sí? En este caso, si x es 2, su exponente sería 1, ¿no es cierto? Si x es 1, su exponente es 0. Si x es un medio, entonces su exponente es menos 1. Si x es un cuarto, su exponente es menos 2. Recuerda que estoy utilizando potencias de base 2 y lo que estoy haciendo es hallando sus exponentes. ¿Listo? Una vez tabulado, colocamos los puntos en el plano y lo único que hacemos es unir estos puntos del plano. ¿Listo? Esto es graficar una función logarítmica, ¿sí? En este caso vemos como la base es 2 mayor que 1, es una función creciente, de abajo hacia arriba, ¿sí? Y en este caso la asíntota vertical vendría a ser el eje Y, por eso que esta curva se acerca a la asíntota vertical, pero nunca va a atravesarla, ¿sí? Muy bien, listo. Dominio sería desde 0 hasta el más infinito, 0 abierto, porque esta curva se va a acercar a 0, pero nunca será 0. En cambio, el rango son todos los reales, ¿correcto? Y la asíntota vertical, como te indicaba, viene a ser el eje Y, por eso decimos x es igual a 0. Muy bien, ahora vamos a graficar, ahí está la asíntota vertical, listo. Ahora me piden graficar a la función f de x igual a logaritmo de x más 2 en base 2. Indica las asíntotas, los puntos de corte, su dominio y su rango. Muy bien. Aquí vamos a analizar. Primero, analizo la base de esta función, ¿sí? Listo. Sabemos que la base de esta función logarítmica es 2. Como es mayor que 1, esto va a ser una función creciente. Ahí lo estamos visualizando. Perfecto. Ahora analizamos entonces la asíntota vertical de esta función. Para analizar la asíntota vertical, hacemos que el argumento del logaritmo sea igual a 0. Despejamos el valor, entonces sabemos que x es igual a menos 2. Quiere decir que la asíntota vertical justo va a estar aquí. Ahí está. Esta recta es la asíntota vertical. Quiere decir que la curva se va a acercar al menos 2, pero nunca va a ser menos 2. Muy bien, ya tengo la asíntota vertical. Ahora quiero determinar los puntos de paso. Muy bien, para determinar los puntos de paso o los puntos de corte, en este caso, hacemos que y valga 0. Muy bien, la función f de x vale 0. Si esto es 0, esto será igual al logaritmo de x más 2 en base 2. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, la base 2 elevado a 0 me da 1. 1 va a ser igual a ¿quién? A x más 2. Recuerda aquí, a ver, lo voy a escribir por acá.
Recuerda, estoy diciendo yo en este caso, vamos a hacer por acá, estamos diciendo el f de x, ¿no es cierto? El f de x es igual, correcto, según la condición, al logaritmo de x más 2, correcto, en base 2, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Lo que estoy haciendo es, le estoy dando valores a y. Recuerda que f de x es y. Esto dice que es 0. Dice 0 va a ser igual al logaritmo, ¿no es cierto? Al logaritmo de x más 2 en base 2, ¿cierto? Recuerda la teoría del logaritmo. Por acá lo vamos colocando. Recuerda, cuando teníamos el logaritmo igualado a una cantidad, esto se cumplía si y solo si la base del logaritmo, que es 2, elevado al resultado del logaritmo, que es 0, esto me daba igual al argumento del logaritmo, que viene a ser x más 2. ¿Sí? ¿Recordamos esa definición? Muy bien. Ahora decimos 2 a la 0 simplemente es 1 y 1 me va a dar igual a x más 2. ¿Sí? Ya lo recordamos, eso es lo que estoy colocando acá. ¿Ves? Estoy colocando 1 es igual a x más 2. ¿Sí? Entonces, si despejamos x, x va a ser igual a menos 1. Mi primer punto vendría a ser cuando x es menos 1, su pareja es 0. Cuando x es menos 1, su pareja es 0. Aquí está el primer punto. Bien. Ahora vamos con el siguiente punto. Ahora dice, cuando x es 0. Si x es 0, esto me va a dar logaritmo de 2, ¿no es cierto? Si x es 0, esto me va a dar y será igual al logaritmo de 0 más 2, que vendría a ser simplemente 2. Y va a ser igual al logaritmo de 2 en base 2. Y por propiedad sabemos que cuando el argumento y la base son iguales, esto me da igual a 1. Por eso decimos y va a ser igual a 1. Entonces, el siguiente punto sería, cuando x es 0, su pareja es 1. Cuando x es 0, su pareja es 1. Aquí está el segundo punto de corte. Entonces, ya tenemos por ahí, ahora sí, voy a borrar esa indicación por acá. Entonces, ya tenemos ahí los puntos ubicados, voy a borrar esto. Ya tenemos ahí los puntos ubicados en la gráfica, los puntos de corte. ¿Listo? Muy bien, seguimos ahora. Ahora necesito, ahí están los puntos de corte, perfecto. Ahora necesito determinar el dominio y el rango. Dominio es todo lo que sucede con x, ¿cierto? Muy bien. Todo lo que sucede con x va desde el menos 2 abierto porque se va a acercar a la asíntota vertical, nunca será la asíntota vertical. Desde menos 2 hasta el más infinito. Y el rango, todos los reales. No hay restricción para el rango. Muy bien. Y la asíntota vertical, como usted ya lo ha visto, es menos 2. ¿Ok? Recuerda que la asíntota vertical actúa como una barrera. ¿Sí? La curva va a acercarse a la asíntota vertical, pero nunca va a atravesarla. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. Reflexión de una función logarítmica. ¿Cómo se refleja una función logarítmica? Dice, vamos a hacer la gráfica de esta función utilizando el reflejo, ¿ok? Y determino el dominio y el rango. Muy bien. Tengo dos funciones. G de x es igual a menos logaritmo de x en base 2 y h de x es igual al logaritmo de menos x en base 2. Recuerda, si aquí me dice que el argumento es negativo, los valores que tengo que darle a x tienen que ser negativos, porque recuerda que solo existe logaritmos de argumentos positivos, ¿sí? Entonces empezamos a hacer una pequeña tabulación.
para el primer valor, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es tabular los valores para esta función. Le doy valores a x, ¿correcto? X es 8, entonces su exponente es 3. ¿Pero por qué sale menos 3? Porque acá hay un número, hay un signo negativo. Ahí está. Si x es 4, muy bien, su exponente será 2. Pero como acá hay un término negativo, menos 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora voy a tabular para el siguiente. Recuerda que el argumento, como acá es negativo, los valores de x tienen que ser negativos. Los mismos valores, pero negativos. Cosa que al multiplicar con este negativo tengo un argumento positivo, ¿sí? Ahí tenemos. Listo. Ahora sí, hacemos la gráfica. Muy bien. Si esto hubiera sido positivo, la gráfica sería la de color azul. Ahí está. Utilizamos la gráfica de color azul, que vendría a ser la función f de x igual logaritmo de x en base 2. Ahora, voy a utilizar el reflejo. Como esta función logarítmica es negativa, ya. Si esta función era creciente, entonces por tener un signo negativo, se va a reflejar en función al eje X. Entonces será lo contrario, una función decreciente y reflejada en función al eje X. ¿Ves? O sea, yo también puedo calcular o puedo graficar una función logarítmica en base a un reflejo. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Entonces dice, los puntos de la función f de x igual al logaritmo de x en base 2 se refleja con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir reflejarse? Es lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, el dominio de la función g de x menos logaritmo de x en base 2 sería desde 0 hasta el más infinito. Y su rango simplemente todos los reales. ¿Sí? Ahora vemos la función h de x. En este caso, recuerda que le hemos dado valores negativos al argumento x, porque como x es negativo, le tengo que dar valores negativos, cosa que al multiplicarlo me resulte positivo. Entonces, al graficar el logaritmo de x en base 2, por ser la base mayor que 1, es una función creciente, ¿cierto? Acá también la tenemos, es creciente. Pero en este caso, como el argumento es negativo y he tenido que dar valores negativos, por eso que esta curva se va a reflejar en el eje Y. Mira, esta curva se refleja en función al eje Y, ¿correcto? Por eso dice, se va a reflejar la función f de x igual al logaritmo de x en base 2, se refleja con respecto al eje Y. Es la misma gráfica, solo en sentido contrario. Y el dominio viene a ser desde el menos infinito, acá sí cambia, ¿no? Desde el menos infinito hasta 0 abierto, porque se va a acercar a esta asíntota vertical, ¿correcto? Y el rango vendría a ser todos los reales, no hay restricciones para el rango. Pero el dominio vendría a ser desde el menos infinito hasta 0, ¿correcto? Listo. Porque la variable, esta función logarítmica, este argumento no puede tener valores positivos. Tiene que tener valores negativos, cosa que al multiplicarlo con este signo me resulte el argumento positivo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Seguimos entonces. Vamos por acá. Me dice, grafica la función g de x igual al logaritmo de x en base 5 más 2. Lo voy a hacer por medio de una traslación. Y luego determina el dominio y el rango. Muy bien. La gráfica de la función g de x igual al logaritmo de x en base 5 más 2 se obtiene, dice, desplazando 2 unidades hacia arriba a la gráfica de f de x igual al logaritmo de x en base 5, ¿sí? Lo vamos a visualizar por acá. Voy a hacer una tabla de valores para la función logaritmo de x en base 5, una pequeñita nada más.
Como la base es 5, voy a tener que utilizar potencias de base 5, ¿sí? Digo, por ejemplo, la primera diré, en este caso, 1, ¿no? 1 viene a ser 5 a la 0. 1 es 5 a la 0. Su imagen será 0. Recuerda que en una función logarítmica lo que hallamos es el exponente de, en este caso, de la base, de modo que me dé igual al argumento, ¿sí? ¿Correcto? Siempre vamos a tener esta situación. ¿Listo? Muy bien, entonces ahí está. Cuando x es 1, quiere decir 5 a la 0 es 1. Cuando x es 1, su pareja será 0. Cuando x es 5, o sea, 5 a la 1, su exponente es 1. Cuando x es 25, o sea, 5 al cuadrado, su pareja es 2. ¿Listo? Muy bien. Grafico. Ahí está. Grafico. La función esta de color verde viene a ser la función f de x. Como a mí me están solicitando la función g igual al logaritmo de x en base 5 más 2, lo único que vamos a hacer es trasladar este primer punto, trasladar 2 unidades hacia arriba. Por eso dice más 2, traslado 2 lugares, nada más. ¿Ves? Este punto que era 1,0 lo traslado 2 lugares hacia arriba. 1, 2. Aquí tengo el nuevo punto. 1,2. Igual. Este punto que era 5,1 se traslada 2 lugares y voy a tener 5,3. Este punto que era 25,2 lo traslado 2 lugares hacia arriba y voy a tener 25,4. ¿Listo? Unimos los puntos y ya tengo la gráfica de la función logaritmo de 5 en base, perdón, logaritmo de x en base 5 más 2. Esto es una función por traslación, ¿sí? En este caso, ahora, para determinar su dominio, ¿no es cierto? Para determinar su dominio decimos, para este caso, sería desde 0 abierto hasta el más infinito. Y el rango serían todos los reales. Ahí está. Entonces, ya hemos determinado por medio de la traslación la gráfica de la función logaritmo de 5 en base, perdón, logaritmo de x en base 5 más 2. ¿Sí? Listo. Vamos con otro ejemplo. Ahora me piden graficar la función h de x igual al logaritmo de x más 3 en base 3. Luego determinar su dominio y rango. Lo voy a hacer por traslación. En este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular la función f de x igual al logaritmo de x en base 3 y como yo quiero obtener el logaritmo de x más 3 en base 3, lo que voy a hacer es desplazar 3 unidades hacia la izquierda a esta función. Muy bien. Entonces voy a tabular. Digo, como es en base 3, recuerda que vamos a utilizar potencias de base 3. ¿Sí? Por ejemplo, 1 que viene a ser 3 a la 0. 3 que viene a ser 3 a la 1, 9 que viene a ser 3 al cuadrado y 27 que viene a ser 3 al cubo, ¿sí? Yo estoy utilizando potencias de base 3. Recuerda, en este caso, cuando x es 1, su exponente es, en este caso, 0. Cuando x es 3, su exponente es 1. Cuando x es 9, su exponente es 2. Y cuando x es 27, su exponente es 3. ¿Listo? Graficamos esta función. Ahí está. Y lo único que voy a hacer es, mire, el primer punto. El primer punto es 1,0. El segundo punto es 3,1. ¿No es cierto? 3,1. ¿Sí? El tercer punto es 9,2. Aquí está, 9,2. Y el otro punto es, correcto, 27,3. Ahí está, 27,3. Ahora lo único que hacemos es trasladar estos puntos 3 lugares hacia la izquierda. Mira, cuento 1, 2, 3. Aquí, este punto ha sido trasladado 3 lugares. Ahora su nuevo punto será menos 2,0. ¿Ves? Igual, este punto de acá, 9,2,
se va a trasladar 3 lugares hacia la izquierda. Entonces, al trasladarlo 3 lugares hacia la izquierda, voy a tener 6,2. Igual, este punto 27,3, al trasladarle 3 lugares a la izquierda, tendría 24,3. ¿Listo? Entonces, ya tenemos los puntos y lo único que hacemos es unir los puntos. ¿Listo? Ya tenemos la gráfica. Ahora, me piden establecer, en este caso, el dominio y el rango. El dominio de la función h de x igual al logaritmo de x más 3 en base 3 vendría a ser desde, mira por acá, desde el menos 2, no, perdón, en este caso estaríamos hallando la asíntota vertical, que vendría a ser la asíntota vertical. Recuerda que se halla igualando el argumento a 0. Al igualar el argumento a 0, x me va a dar igual a menos 3. Entonces la asíntota vertical iría en menos 3. Entonces el dominio vendría a ser desde menos 3 abierto hacia el más infinito. Ahí está. Y el rango vendría a ser todos los reales. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Vamos por acá. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los logaritmos comunes. Jóvenes, cuando hablamos de logaritmos comunes, hablamos de los famosos logaritmos decimal. ¿Qué quiere decir? Cuando la base del logaritmo es 10, ¿sí? Entonces, un logaritmo común es un logaritmo decimal porque su base es 10. El logaritmo decimal o común generalmente solo se escribe logaritmo de x. No es necesario escribir la base. Si yo observo un logaritmo que no tiene base, asumo que es un logaritmo común, o sea, un logaritmo de base 10, ¿sí? Entonces, para establecer los valores de los logaritmos de base 10, generalmente, si no es potencia de 10, podemos utilizar la calculadora científica para establecer el valor, ¿sí? Si sabemos que el logaritmo de 10 es igual a 1 y el logaritmo de 100 es igual a 2, y si yo quiero hallar el logaritmo de 50, debe estar entre los valores de 1 y 2, ¿sí? Y con ayuda de la calculadora científica, ¿no es cierto? Al digitar logaritmo de 50, nos va a dar este número. Entonces, generalmente cuando los logaritmos no son exactos, los redondeamos a 2 cifras decimales, ¿sí? Usualmente para hallar los logaritmos de base 10, utilizaremos la calculadora, siempre y cuando estos logaritmos no sean potencias de base 10, ¿no? Porque eso ya sería mucho más fácil establecer su valor. Listo. Muy bien. Y por acá vamos a ver un ejemplito. Con ayuda de la calculadora hallaremos los valores apropiados y vamos a graficar esta función f de x igual al logaritmo de x, ¿sí? Muy bien. Construyo una tabla con valores tratando de utilizar algunas potencias de base 10, ¿sí? Y otras no. Por ejemplo, aquí he utilizado 2 potencias de base 10 y acá no. ¿No es cierto? Entonces, con la ayuda de la calculadora científica he obtenido estos valores, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, aquí está. Unimos los puntos en la gráfica. Ahí está, ubicamos los puntos, estos puntos de acá. Generalmente he ubicado el punto 0,01 con menos 2. Aquí está, me da menos 2. Luego el punto 0,01 con menos 1. Aquí está, ¿correcto? Y sucesivamente, ¿no? El 1 con 0 que se puede visualizar acá. El 4 con 0,602. ¿No es cierto? El 5 con 0,699, en este caso el 10 con, el menos 2, ¿sí? El 10 con el menos 2. Perfecto. Ok. Listo por acá. Bien. Ahora sí. Ahí está. Vamos por acá con algunas leyes. Dice, la ley de los logaritmos, siempre y cuando tener en cuenta que la base del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Y sea A, B y C números reales cualesquiera, donde A tiene que ser mayor que 0 y B también mayor que 0. Hacemos la concesión de ese caso, ¿sí? Muy bien,
Entonces, logaritmo del producto, ¿no? ¿Qué pasa si tengo la suma de logaritmos de igual base? Lo único que hacemos es colocamos el logaritmo y multiplicamos los argumentos colocando la misma base. Diferencia de logaritmos de igual base. Dividimos los argumentos y colocamos la misma base. ¿Qué pasa cuando tengo un número multiplicando al logaritmo de a en base a? ¿No es cierto? En este caso, este número que multiplica el logaritmo viene a ser el exponente del argumento, ¿sí? ¿Correcto? En otras palabras, también lo podemos ver así. Si tengo logaritmo de un argumento elevado a un exponente en base a, ese exponente pasa a multiplicar al logaritmo de a en base a. ¿Listo? Muy bien. Vamos a utilizar o vamos a evaluar algunos ejercicios. Por ejemplo, logaritmo de 2 en base 4 más logaritmo de 32 en base 4. Muy bien. Como se están sumando, entonces multiplico los argumentos y voy a tener logaritmo de 2 por 32 en base 4. Al multiplicar esto, obtenemos logaritmo de 64 en base 4. Muy bien. Seguimos. El 64 lo puedo escribir como una potencia de base 4. Entonces digo, logaritmo de 4 al cubo en base 4 será igual a 3 por logaritmo de 4 en base 4. Y sabemos que cuando el argumento y la base son iguales, esto va a ser igual a 1. Por eso decimos 3 por 1, esto viene a ser 3. A ver, vamos con otro ejercicio. Logaritmo de 80 en base 2 menos logaritmo de 5 en base 2. Diferencia de logaritmo de igual base. Muy bien. Colocamos el mismo logaritmo y lo único que hacemos es dividimos los argumentos. Ahí está. Y colocamos la misma base. Listo. Al dividir los argumentos vamos a tener logaritmo de 16 en base 2. Este 16 lo podemos escribir como una potencia de base 2. Entonces decimos 2 a la cuarta en base 2. Este exponente baja a multiplicar al logaritmo 4 por. Recuerda que el logaritmo de 2 en base 2 es 1. 4 por 1 y esto me da 4. Un tercer ejemplo. Si me dice menos un tercio logaritmo de 8, ¿correcto? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este número que está multiplicando el logaritmo pasa como exponente de este argumento. Listo, ahí está. Digo menos logaritmo de 8 elevado a la 1/3. Y usted sabe que el 1/3 es una raíz. Entonces decimos por acá menos logaritmo de la raíz cúbica de 8. Y sabemos que la raíz cúbica de 8 es 2. Allá, menos logaritmo de 2. Muy bien. Esto con la ayuda de la calculadora introducimos el menos logaritmo de 2 y obtenemos, ahí está, al introducir menos logaritmo de 2 en la calculadora nos va a dar este valor. Y como ya les dije, vamos a redondearla a 2 cifras decimales. Y ya tenemos menos logaritmo de 2 que viene a ser el menos 0,30. ¿Sí? Listo, chicos. Muy bien. Ahora me pide o vamos a un poco recordar los logaritmos naturales. Recuerda que los logaritmos naturales son aquellos logaritmos cuya base es el épsilon, ¿no? Logaritmo natural de x es lo mismo decir logaritmo de x en base épsilon, ¿sí? Muy bien. Recuerda, en los logaritmos naturales tiene la misma propiedad que los logaritmos de base 10 o de cualquier base, ¿no? Sabemos que el logaritmo natural es aquel logaritmo cuya base es épsilon. Entonces decimos épsilon elevado a y es igual a x, ¿sí? Ahí está. Recuerda que épsilon es una constante matemática cuyo valor es 2,7182 y así sucesivamente, ¿sí? Recuerda que el logaritmo natural tiene como función inversa a la función exponencial y igual a x, a épsilon elevado a la x, ¿sí? Listo, muy bien. Listo, algunas propiedades de los logaritmos naturales.
el logaritmo natural de 1 es igual a 0, logaritmo natural de épsilon es igual a 1, logaritmo natural de épsilon elevado a la x va a ser igual a x, y épsilon elevado al logaritmo natural de x va a ser igual a x. Son algunas propiedades que se cumplen en los logaritmos naturales. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver la aplicación de los logaritmos, de la función logarítmica y de los logaritmos, ¿sí? Vamos. Una de las aplicaciones es el crecimiento poblacional. Dice, en el año 2015 la población de un pueblo era de 7.000 habitantes. Si la tasa relativa de crecimiento es del 4% al año, ¿en cuánto tiempo rebasará la población la marca de los 8.550 habitantes, suponiendo que la tasa de crecimiento es exponencial? Muy bien. Recordamos que cuando hablamos de crecimiento poblacional, decimos población total es igual a la población inicial multiplicado por épsilon elevado a la tasa relativa de crecimiento por el tiempo, ¿sí? Tenemos los datos, sabemos que la población total es de 8.550. Si la población inicial fue de 7.000 habitantes, ¿correcto? Con una tasa relativa de crecimiento del 4%, que quiere decir 0,04, y lo que me están solicitando es en cuánto tiempo se va a llevar a cabo o en cuánto tiempo rebasará esta población de 8.550. ¿Listo? Entonces lo único que hacemos, reemplazamos el dato en la ecuación. ¿Listo? Ya lo tenemos. Población total es igual a la población inicial multiplicada por épsilon elevado a la tasa relativa de crecimiento del 0,04 por el tiempo. Muy bien. Vamos despejando t. ¿Listo? Estos 7.000 pasan a dividir y al dividir me queda esto. Perfecto. 175 entre 140 es igual a épsilon elevado a la 0,04 por t. Como yo quiero hallar el valor de t, la única forma de poder bajar este exponente es aplicando logaritmo a ambos miembros. Pero como la base de esta potencia es épsilon, me conviene aplicar el logaritmo natural. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros de la ecuación. Ahí está. Logaritmo natural porque la base de esta potencia es épsilon. Muy bien. Ahora, una vez que aplico el logaritmo natural, entonces puedo bajar este exponente y baja acá. 0,04 por t multiplica el logaritmo natural de épsilon. Pero recuerda que el logaritmo natural de épsilon es 1. Muy bien, entonces ya me va quedando que t va a ser igual, ¿no es cierto?, a esta función logaritmo natural de 171 sobre 140 dividido entre 0,04. Este dato lo llevamos a la calculadora, ahí está, y me arroja 5,00005528347 y algo más. Muy bien. Entonces, aquí tengo el valor de t. Como me pide en cuánto tiempo, entonces podemos decir, ¿no?, que en 5 años rebasará la población, en 5 años aproximadamente, rebasará la población la marca de 8.850 habitantes. ¿Listo? Muy bien. Otra de las aplicaciones la podemos ver en un préstamo bancario, ¿no? Dice, una persona invirtió 1.500 soles en una entidad bancaria a una tasa anual de interés compuesto del 5%. Al finalizar, el inversionista tiene 1.820 soles en total. ¿Cuánto tiempo estuvo invirtiendo su dinero? Muy bien. Por cultura sabemos que el monto final o el monto total o el capital final es igual al capital inicial que multiplica a 1 más la tasa de interés, todo esto elevado al tiempo, ¿sí? Reemplazamos y decimos, sabemos que al finalizar este inversionista obtuvo 1.820. Esto va a ser igual al capital inicial que fue 1.500.
por 1 más la tasa relativa de la tasa de interés fue del 5%, o sea, del 0,05 elevado al tiempo. Muy bien, despejamos. Al despejar, simplifico esta expresión y me da 91 sobre 75 es igual a 1,05 elevado a t. Como yo quiero hallar el valor de t, aplico logaritmo a ambos miembros. En este caso, la base es cualquier número, entonces utilizo el logaritmo decimal. Entonces, aplico logaritmo decimal a ambos miembros, ¿correcto? Y para poder despejar el tiempo, entonces este tiempo pasa a multiplicar al logaritmo decimal de 1,05. Muy bien, como quiero despejar el tiempo, diré el tiempo va a ser igual al logaritmo de 91 sobre 75 dividido entre el logaritmo de 1,05. Con la ayuda de la calculadora digitamos estos valores y obtenemos el resultado, 3,9633 y algo más. Entonces, redondeando este valor, diremos que su dinero estuvo invirtiéndose en 4 años aproximadamente, ¿no? Este inversionista tuvo su dinero aproximadamente 4 años, ¿no? Listo. Muy bien. Otra de las aplicaciones es en este caso, ¿no? Dice una compañía manufacturera encuentra que el costo de producción de X unidades por hora está dada por la fórmula, ahí está, esta es la ecuación o la función costo, ¿no? Está dada por esta expresión. Calcula el costo de producir 6 unidades por hora. Muy bien. Entonces, lo único que hacemos es simplemente reemplazar. Sabemos que X viene a ser las unidades. Reemplazamos entonces, como se sabe que el costo de producir 6 unidades, lo reemplazamos en la función costo. Entonces, donde vemos X, ponemos 6 y hacemos una simple operación, ¿correcto? Logaritmo de 2 por 6, 12 más 1, 13. Logaritmo de 13, como es un logaritmo decimal, con la ayuda de la calculadora lo digitamos y obtenemos esta expresión. Entonces el costo de 6 unidades será de 18,32. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces diremos, por lo tanto, el costo de producir 6 unidades por hora será de 18,32 soles. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí estamos viendo la otra forma de la aplicación de la función logarítmica. Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Espero que estas informaciones le hayan sido de mucha ayuda, pero de igual forma estamos dejando en el aula virtual algunos videos con algunos ejercicios explicativos. Muy bien, chicos, eso es todo. Hasta luego.